Algunos autores estiman al respecto que estamos en presencia de dos nociones opuestas de dignidad. Por un lado, la dignidad como facultad, que es la asumida por los instrumentos internacionales de derechos humanos y que se identificaría con la capacidad de los individuos para actuar de modo autónomo y con su derecho a las condiciones que favorecen el pleno desarrollo de la personalidad. Por otro lado, la dignidad como restricción, que sería una creación reciente de los instrumentos de bioética y que operaría más allá de las acciones individuales y se relacionaría con la idea de que existen límites a la libertad individual que son fijados por razones de interés general. Estas dos nociones se corresponderían con dos grandes tradiciones culturales. La primera vinculada al mundo anglosajón, individualista, en el cual la dignidad consistiría esencialmente en la llamada calidad de vida, y que reclama entre otros el derecho a vivir y morir con dignidad. La segunda se arraiga en la tradición kantiana, que parte del presupuesto de que el hombre posee una dignidad que le es consustancial y es consecuencia, constituye un bien que debe ser protegido. Dignidad humana se menciona en Preámbulo 1. Los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben ser examinados teniendo en cuenta no solo el respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Preámbulo 2. Los adelantos científicos, tecnológicos, deben procurar siempre promover el bienestar de cada individuo, familia, grupo o comunidad, y de la especie humana en su conjunto, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 2c. Entre los objetivos de la Declaración figura promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Artículo 2d. Se destaca la necesidad de que la investigación científica, como objetivo de la Declaración, sea realizada en el marco de los principios éticos enunciados en esta Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 3.1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana y los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 10. Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos. Artículo 12. Se señala la importancia de diversidad cultural y de pluralismo, aunque estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, ni tampoco para limitar su alcance. Artículo 28. Cláusula interpretativa. Ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o a realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. La dignidad humana es la causa de que se reconozcan derechos, es su justificación. Esta idea la expresa magistralmente A. Heller y la Escuela Budapest, en el sentido de señalar que el derecho a tener y a poner en práctica derechos es la especificación del valor de la dignidad humana. Si observamos con atención los preámbulos y los textos articulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y de los pactos internacionales, podemos concretar el contenido esencial de estos como derecho a tener derechos. Lo que quiere decir que respetar la dignidad humana equivale a reconocer ciertos derechos, implica pues la existencia de su traducción en normas jurídicas que los garanticen real y plenamente. El término dignidad es relativamente de reciente aparición en la literatura jurídica. No figuraba en las primeras y emblemáticas declaraciones de derechos
de los Estados Unidos de América y de Francia a finales del siglo XVIII, ni en los textos posteriores hasta casi la segunda mitad del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial se iba a generalizar, primeramente, un sentimiento de rechazo a las violaciones perpetradas de los derechos humanos y después se trataría de proceder a una radical rectificación. Los textos internacionales y el constitucionalismo comparado de la posguerra son claros exponentes de este proceso de concentración y humanización. La Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 asume este concepto de dignidad humana, otorgándole un contenido y una acepción jurídica algo más concreta. La dignidad humana, para ser operacional en el campo bioético, necesita la ayuda de otros conceptos más específicos, que son generalmente formulados usando la terminología de los derechos y las libertades. La noción de dignidad humana no es meramente filosófico, especulativa, sino también muy especialmente jurídica, más aún en el fundamento mismo de los derechos y libertades. Algunos autores estiman al respecto que estamos en presencia de dos nociones opuestas de dignidad. Por un lado, la dignidad como facultad, que es la asumida por los instrumentos internacionales de derechos humanos y que se identificaría con la capacidad de los individuos para actuar de modo autónomo y con su derecho a las condiciones que favorecen el pleno desarrollo de la personalidad. Por otro lado, la dignidad como restricción, que sería una creación reciente de los instrumentos de bioética y que operaría más allá de las acciones individuales y se relacionaría con la idea de que existen límites a la libertad individual que son fijados por razones de interés general. Estas dos nociones se corresponderían con dos grandes tradiciones culturales. La primera vinculada al mundo anglosajón, individualista, en el cual la dignidad consistiría esencialmente en la llamada calidad de vida, y que reclama, entre otros, el derecho a vivir y morir con dignidad. La segunda se arraiga en la tradición kantiana, que parte del presupuesto de que el hombre posee una dignidad que le es consustancial y es consecuencia, constituye un bien que debe ser protegido. Sobre la imprecisión del concepto de dignidad en la Declaración, concepto jurídico indeterminado pero útil. La dignidad humana aparece en los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración de Bioética, objeto de nuestra atención, como un concepto jurídico abierto, indeterminado, pluridimensional, con elevada dosis de abstracción, complejo, evaluativo y en gran medida controvertido, en el sentido de generar discusión acerca de cuáles son los actos que atentan contra ella, sobre todo si tenemos en cuenta la diversidad cultural imperante en el mundo actual y la pluralidad de sistemas morales, religiosos o ideológicos que en él coexisten. Tales características exigen sin duda el que dicho concepto deba concretarse y dotarse de contenido en el momento de su aplicación por los operadores jurídicos, lo que no excluye en ningún modo el que se abra un debate en la comunidad filosófica y científica, lo más amplio posible y desde un planteamiento pluridisciplinar, para especificar esta noción en el ámbito de la bioética. Solo a nivel del memorándum explicativo del anteproyecto de declaración, que como es sabido no tiene valor normativo, aunque es interpretativo, se ofrece una cierta aproximación al contenido de este concepto. En el referido documento se afirma que el respeto de la dignidad humana emerge del reconocimiento de que todas las personas poseen un valor incondicional, dado que todas tienen la capacidad de determinar su propio destino moral. El desprecio de la dignidad humana podría conducir a la instrumentalización de la persona humana. En tal orden de cosas, conviene traer a colación la teoría de la bioeticista norteamericana Maclean, quien en una relevante revista clínica reprocha a ciertas doctrinas religiosas la defensa de una concepción restrictiva de la dignidad, que la lleva a posicionarse en un determinado lugar en la ética contemporánea. Pone así de relieve la autora el hecho de que multitud de publicaciones apelan a la dignidad humana, como si significara algo que está por encima o más allá de la dignidad, del respeto por las personas y su autonomía.
Una explicación posible es el cúmulo de fuentes religiosas que se refieren a la dignidad humana, especialmente pero no exclusivamente en los escritos del catolicismo. No obstante, ese origen religioso no puede explicar cómo y por qué la dignidad se ha deslizado en la literatura secular sobre ética médica. Tampoco se explica la preeminencia del concepto en los documentos sobre derechos humanos, ya que solo una pequeña porción de la literatura en ética médica se refiere a los vínculos entre la salud y los derechos humanos. Aunque la etiología puede seguir siendo un misterio, el diagnóstico es claro. La dignidad es un concepto inútil en ética médica y puede ser eliminado sin que por ello perdamos nada fundamental. Otro exponente de crítica radical al concepto de dignidad lo encontramos en el escrito de Pinker, cuando ataca la tesis sostenidas por los neoconservadores norteamericanos en el libro Human Dignity and Bioethics, promovido por el Consejo de Bioética, creado en 2001 por el presidente Bush y destinado en gran medida a combatir la tesis de Macklin. Según este profesor de psicología, hay 3 ingredientes en el concepto de dignidad que impiden que el mismo pueda ser utilizado como fundamento de la bioética: su carácter relativo, fungible y potencialmente dañino. La relatividad consiste en que los enunciados descriptivos de dignidad varían radicalmente en relación con el tiempo, el lugar y el observador. Hasta chupar un helado podría en ocasiones considerarse como una conducta indigna. El carácter fungible se daría en que estamos dispuestos a renunciar a la dignidad a cambio de otros bienes, como la vida, la salud o la seguridad. De ahí, por ejemplo, que aceptemos someternos a una colonoscopia o a un cacheo policial. Finalmente, el concepto en cuestión puede resultar dañino en el sentido de que ciertas medidas represivas se han tratado de justificar apelando, por ejemplo, en el ámbito religioso a la defensa de la dignidad. Entre nosotros, una crítica de este tipo la encontramos en Mostering. Señala: la dignidad es un concepto relativo, la cualidad de ser digno de algo. Una acción digna de aplauso es una acción que merece el aplauso. El fundamento de la moral no está en la dignidad abstracta, sino en la plasticidad concreta de nuestro cerebro, en nuestro margen de maniobra, en nuestra capacidad de pensar y decidir, de gozar y sufrir. En una discusión ética racional no deberían admitirse términos tan vacíos como los de honor y dignidad, pena de convertirlo en una ceremonia de la confusión. Sin duda, la dignidad inherente al ser humano genera un deber de respeto hacia él, pero tal respeto no es sino una consecuencia de la dignidad. Por ello, confundir ambas nociones sería tanto como difundir la causa con el efecto. Por otra parte, si la utilidad de la dignidad como respeto procedente de la ética, hay que medirla por su capacidad para resolver los problemas concretos, no solo el de dignidad, sino la mayoría de los conceptos éticos deberían ser rechazados. No se trata de conceptos exactos que operen automáticamente. Ninguno nos da la clave definitiva para determinar la solución correcta. La filosofía moral, la teoría de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos a menudo manejan conceptos imprecisos, confusos y vacos, lo cual, señala Camps, no significa que debamos prescindir de ellos. Dignidad, autonomía y respeto forman parte de un conglomerado de significados que se enriquece por la conjunción de 3 conceptos y se empobrece si lo reducimos a uno de ellos. Efectivamente, como concepto impreciso que lo es, cuesta definir la dignidad humana, pero sin ella nos encontraríamos desorientados y desarmados cuando tratamos de responder. Tesis de Muguerza, quien desde lo que dicho autor llama imperativo de la disidencia, entiende que a diferencia del principio de universalización, desde el que se pretende fundamentar la adhesión a valores tales como la dignidad, la libertad y la igualdad, lo que dicho imperativo habría de fundamentar es más bien la posibilidad de decir no a situaciones en las que prevalecen la indignidad, la falta de libertad o la desigualdad. La fenomenología histórica de la lucha política por los derechos humanos, bajo cualquiera de sus modalidades conocidas, ha tenido bastante más que ver con el disenso de individuos o grupos de individuos respecto de un consenso antecedente. Todo nos lleva a la conclusión de que existen razones más que suficientes para no descartar el concepto de dignidad por inútil o irrelevante en el ámbito de la bioética, lo que no significa ni mucho menos que no se plantee la conveniencia y necesidad de elaborar un discurso significativo y con peso argumental que sirva para disminuir su indeterminación. Ciertamente exige un esfuerzo de precisión semántica que deberá realizarse pluridisciplinariamente en un contexto deliberativo lo más amplio posible y desde todas las disciplinas conectadas con la bioética y el bioderecho, tales como la antropología, la psicología, la sociología, la política, las relaciones internacionales y las ciencias de la salud. La dignidad como objetivo primordial, como primer principio bioético y como parámetro interpretativo de la Declaración. La dignidad y su respeto como objetivo básico de la Declaración.
promover el respeto a la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales de la conformidad como el derecho internacional de los derechos humanos. Debe destacarse sobre este aspecto que el respeto a la dignidad es prácticamente el único objetivo material o sustantivo enunciado. Así deben ser considerados los siguientes enunciados: proporcionar un marco de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados, orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas, fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su conjunto. Respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, es decir, se marcan unos límites a la actividad científica y biotecnológica que le impiden desarrollarse con libertad absoluta. El concepcionalismo y el pro-tecnológico, y ante la situación, la declaración pretende que la reflexión bioética acompañe a la ciencia y a su aplicación desde un inicio de investigaciones. Armonizar estos dos intereses aparentemente contradictorios, teniendo en cuenta la finalidad de la declaración, no es absolutamente negativa, en sentido de la oposición irracional y arbitraria a los desarrollos y avances biomédicos, sino a la literalidad del precepto entraña una formulación positiva de promoción de la dignidad humana en el ámbito específico de la biomedicina. La dignidad humana como primer principio bioético. La dignidad humana se erige en principio matriz de la bioética internacional. Es decir, la dignidad es un principio primario por excelencia y, como ya se ha dicho, construye el fundamento último de la legitimidad de la Declaración Universal y el criterio que se debe aplicarse en la formación e interpretación de los demás principios contenidos de la misma. Estos principios universales, basados en los valores éticos y comunes, como dice el preámbulo, impone el respeto pleno a la dignidad humana, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La prioridad de los intereses y el bienestar de las personas respecto al interés exclusivo de la ciencia y de la sociedad. La dignidad humana y la continuación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a pesar de la naturaleza jurídica y los efectos que representan las categorías de principios y derechos humanos, sean normalmente diferentes, como así se ha puesto relativamente por la teoría jurídica preocupada por estas cuestiones. Los derechos humanos y las libertades fundamentales, que serían a su vez concreciones y manifestaciones de las mismas. No debemos perder de vista que los derechos humanos y las libertades fundamentales implican una determinada concepción axiológica o teórica de la justicia, de los valores jurídicos representados en el eslabón intermedio entre la dignidad humana y la democracia como forma del gobierno. Precisamente, el test de legitimidad y corrección moral de la determinada sistema jurídico estriba en el establecimiento del Estado de Derecho y del reconocimiento de los estados humanos como garantía de los individuos frente a la negligencia indebidas. Y estos son pilares que constituyen las bases jurídico-políticas y en el mínimo ético irrenunciable. El derecho por reglas no es el mismo que el derecho por principios, aunque ambos elementos convivan cada vez más en los actuales sistemas jurídicos, tanto nacionales como internacionales o supranacionales. Aplicar una norma es una operación bastante diferente que aplicar un principio. El núcleo de una distribución relevante de la bioética actual se centra por consiguiente en el paso de los principios a las reglas, y una vez la declaración nos suministra los principios comunes, se tratará de establecer reglas, es decir, unas normas jurídicas vinculantes, eficaces y dotantes de las sanciones. Estas reglas que han ido adecuándose a las nuevas realidades. El objetivo, por lo tanto, es establecer una de las bases que los estados legislen o elaboren políticas concretas en el campo de la bioética de acuerdo con los preceptos de la declaración. Dignidad como parámetro interpretativo de las disposiciones de la declaración. El artículo 28 es la norma de cierre de la declaración y contiene una cláusula genérica de interpretación de todos los artículos de la misma
y garantía al final de protección de la dignidad humana, como fundamento de los principios proclamados por ella. En su enunciado se dispone que ninguna disposición del presente declaración podrá interpretarse como si confiera de un Estado, grupo o individuo derecho a algo, pretender actividades a realizar algunos actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana tienen que ser sancionados, ya que no se están poniendo como su prioridad. Debe advertirse que la UNESCO ha querido expresarse de forma no tan significativa y manifestar que la dignidad humana, puesto que la vista de la redacción del último concepto normativa del documento, nos encontramos tras ella una locución más allá de referencia ante una noción básica y fundamental. Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana tendrán que ser sancionados por su parte. Disposiciones finales, donde aparecen junto a las interrelaciones y complementariedad de los principios, en el que se considera la declaración como un todo incesible, y a las limitaciones de las aplicaciones de los principios, que establece la reserva de la ley como limitaciones de los mismos siempre y cuando dicha ley sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, la interpretación de los derechos comprendidos en la declaración y obliga a una interpretación unitaria de las mismas. La declaración, que ha identificado previamente el artículo 3, principios que se han de respetar en el ámbito de la biotecnología y por la bioética, recalca aquí que la disposición final, la especial protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana a los que debe ser pleno respeto, establecidos en su vanguardia frente a cualquier eventual distorsión o en cuanto a la interpretación de los mismos. El reconocimiento del lugar supremo, el interés humano en el orden de los valores y en consecuencia la obligación de los estados en hacer dicho interés concretado en las ideas de la dignidad y derechos fundamentados de la persona universales o indivisibles, y hoy también interdependientes. Uno de los principios constitucionales del nuevo orden internacional se ha producido así como un cambio de paradigma de derecho internacional contemporáneo. El hombre de la persona humana, la humanidad, te ha producido así un cambio de paradigma en el derecho internacional contemporáneo. El hombre, la persona humana, la humanidad en su conjunto han comenzado a aparecer como sujetos de derecho internacional. La dignidad y los derechos humanos asumen pues el carácter de los principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. Por eso creemos que resulta de todo un punto pertinente la referencia de los mismos en la disposición final de una norma de declaración. La relación entre la bioética, la tecnología y la mejor protección de los derechos humanos ha incitado a afirmar la convivencia de establecer así un ligamento claramente con la ética, previa a cualquier regularización jurídica, y el derecho con base a la formación de derechos fundamentales que serían el mismo denominador que unirían la ética y el derecho en el contenido mínimo de moralidad del derecho.